Buenas tardes y muy buen domingo para todos. Nos acercamos a Dios a través de su palabra, compartimos nuestra oración. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Jesús había hecho un primer anuncio de su pasión a los discípulos. Esto había provocado la reacción de Pedro, que lo lleva aparte y trata de desalentarlo, y la reacción de Jesús, entonces, porque Pedro no entendía ese camino que el Mesías tenía que hacer, esperaba un Mesías glorioso. Después de ese anuncio, Jesús le había dicho a la multitud que los que quisieran seguirlo debían renunciar a sí mismos, cargar con su cruz, y los lleva a estos 3 elegidos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte elevado, lo cual ya tiene para la historia del pueblo de Israel y de la revelación de Dios un significado muy particular. En un monte elevado, por lo pronto Moisés recibió las tablas de la ley. Era el lugar privilegiado de oración y de encuentro con Dios para muchos, entre ellos obviamente también para el gran profeta Elías. Entonces ya ir a un lugar elevado tiene que ver con un encuentro con Dios. Encima se agrega esta experiencia que tienen de la nube que los cubre, como le había pasado a Moisés, una nube que revela y oculta la presencia de Dios, y la transfiguración de Jesús, este resplandor donde por un ratito pueden ver su divinidad. Casi como para prepararlos para ese camino de la pasión, de la cual vuelve a hablar Jesús después de ese momento de transfiguración en el monte, vuelve al mismo tema, habla de la resurrección del Hijo del Hombre, porque eso es a través del camino de la pasión. Como si Jesús quisiera que tengan los discípulos, que tengamos nosotros, y el mismo Marcos en su Evangelio que pretendiera que no separemos una cosa de la otra. La pasión y la gloria vienen de la mano. Alcanzar la vida eterna, alcanzar la resurrección definitiva, se hace para Jesús y para todos a través del camino de la pasión y de la cruz. Y también en este camino que es para nosotros la Cuaresma, entender esas pequeñas o grandes renuncias que hacemos, que tienen que ver con, en el fondo, renunciar a nosotros mismos, privarnos de alguna cosa que nos da placer, compartir algo que podríamos conservar con nosotros, etc. Darle tiempo a Dios en nuestra oración. Entonces este camino de oración, limosna y ayuno tiene sentido si tenemos la mirada puesta en el horizonte, que es el cambio, que es la resurrección, algún modo de resurrección. Esperamos celebrar en la Pascua, terminado este camino de la Cuaresma, que algo se transformó en nuestra vida. Así es la propuesta que se nos hace en este tiempo. A lo mejor es interesante también esto de que Jesús elige a Pedro, que había rechazado la idea del camino de la pasión y la cruz, a Santiago y a Juan, que en un momento determinado le piden a Jesús ocupar un lugar en el reino que va a venir, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, que es como si
fueran a los que más les costaba entender esto. De hecho, ante esta manifestación extraordinaria de la transfiguración, Pedro lo llama a Jesús maestro, que es como decir demasiado poco, había muchos maestros, y le habla de quedarse ahí, hagamos 3 carpas, quedémonos acá, cuando debería resonar todavía en el corazón de Pedro este anuncio que Jesús había hecho de hacer el camino de la cruz. No era para quedarse allí, era para bajar del monte y seguir haciendo el camino que Dios invitaba a hacer. Entonces, Pedro, Santiago y Juan, probablemente más débiles o con más dificultades para entender este camino, son los elegidos para contemplar ese ratito la divinidad de Jesús en el monte. Entonces me hace pensar que cada uno de nosotros tiene, entre comillas, derecho a pedirle a Jesús un poco de esa luz que podamos descubrir en alguna situación de nuestra vida, sea o no en nuestra oración, alguna transfiguración, algún reflejo de su gloria en medio de las dificultades que nos tocan vivir, en medio de los dolores que tenemos que llevar con nosotros para animarnos en el camino, como hizo Jesús con estos discípulos suyos, para animarnos no solo en el camino de la Cuaresma hacia esta Pascua, sino en el camino de la vida hacia la Pascua final de cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios que nos regale poder ver, aunque sea de ratitos, la luz que sale de Jesús, el resplandor de la divinidad de Jesús para poder estar fortalecidos en este camino y ojalá Dios quiera fortalecer a quienes caminan a nuestro lado. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.